El viento aullaba como una bestia salvaje, arrojando copos de nieve contra las ventanas de la cabaña de Elias Monroe. Afuera todo era blanco y silencio, el tipo de silencio que solo el invierno podía imponer sobre las llanuras del oeste. Las montañas lejanas estaban cubiertas por una capa de hielo tan gruesa que parecían dormir bajo una sábana de cristal. Elías, con el abrigo de cuero al hombro y el sombrero echado hacia adelante, colocó otro leño en el fuego y observó cómo las llamas devoraban la oscuridad. Hacía semanas que no veía un alma. Los caminos estaban cerrados, los caballos agotados y los lobos bajaban cada noche buscando algo que cazar. Pero Elías prefería esa soledad. Desde que su esposa murió 3 inviernos atrás, la compañía se había vuelto para él un recordatorio doloroso. El silencio no traiciona, solía decirse mientras escuchaba el crujir de la madera o el ulular del viento entre las vigas. Sin embargo, esa noche el silencio se rompió. A lo lejos, entre los rugidos del temporal, creyó escuchar un gemido. Al principio pensó que era un animal, pero luego se repitió, más débil, más humano. Elías frunció el ceño, tomó su linterna y el rifle y abrió la puerta. El aire helado lo golpeó como un puño. La nevada era tan densa que apenas podía ver unos pasos adelante. «¿Hola?», gritó cubriéndose la boca con la bufanda. Nada, solo el viento. Pero el gemido volvió a sonar, apenas un murmullo que parecía provenir del arroyo congelado. Elías bajó con cuidado, hundiendo las botas en la nieve hasta la rodilla. La linterna temblaba entre sus dedos, y entonces la vio, una figura caída, medio enterrada, un bulto oscuro en medio del blanco. Se arrodilló junto a ella. Era una mujer. El cabello estaba endurecido por el hielo, el rostro pálido, los labios azules. Su vestido estaba hecho jirones y apenas llevaba una manta delgada. En una de sus manos sostenía un revólver vacío. Elías le palpó el pulso, y para su sorpresa aún había vida, débil, casi un suspiro. «Maldita sea», murmuró, levantándola en brazos. Regresó a la cabaña con ella, sintiendo cómo el frío se colaba bajo su abrigo. Cuando cruzó la puerta, la depositó sobre la cama, junto al fuego. Le quitó los guantes empapados y la manta helada. Sus dedos estaban rígidos, el rostro casi sin color. Elías sabía que si no la calentaba pronto, moriría en cuestión de minutos. Vertió agua caliente en una palangana, frotó sus manos, sus brazos y le colocó frazadas encima. Pero el calor no bastaba. La hipotermia era profunda. Recordó lo que su madre le había enseñado de niño. Cuando el frío roba la vida, solo el calor humano puede devolverla. Elías respiró hondo. Se quitó la camisa, se metió en la cama junto a ella y la rodeó con los brazos. El contacto fue como abrazar un bloque de hielo. La mujer no reaccionó, pero su respiración empezó a hacerse un poco más audible. Elías la sostuvo firme, sintiendo su propio cuerpo temblar mientras el fuego crepitaba. Pasaron los minutos, tal vez horas. Afuera la tormenta seguía golpeando con furia. Dentro, solo el sonido del fuego y los latidos de 2 corazones intentando sobrevivir. Elías se obligó a no pensar en nada más, ni en lo que hacía, ni en quién era esa mujer, ni en lo que podría decir el pueblo si la viera en su cama. Cuando por fin el amanecer tiñó el horizonte de un gris débil, Elías se quedó dormido con ella entre los brazos. Despertó al sentir un leve movimiento. La mujer respiraba con dificultad, pero estaba viva. Sus ojos se abrieron despacio, confusos, verdes como la piedra pulida. Lo miraron con una mezcla de susto y desconfianza. «¿Dónde estoy?», susurró con voz ronca. Elías se apartó un poco, le alcanzó una taza de agua. «En mi cabaña. Te encontré en la nieve. Estabas muriendo». Ella bebió con torpeza, sin dejar de observarlo. «¿Me tocaste?». Él sostuvo su mirada. «Te salvé la vida, nada más». Un silencio tenso los envolvió. El fuego chispeó. Afuera el viento comenzaba a calmarse, como si el invierno hubiera cedido solo por un momento. Elías se levantó, ajustándose el cinturón. «No sé quién eres ni qué hacías ahí fuera, pero si quieres seguir viva será mejor que descanses». Ella lo observó sin responder, pero sus dedos se aferraron a la manta con fuerza. Por primera vez desde que la encontró, Elías sintió algo encenderse dentro de él. Una sensación cálida, inesperada, que nada tenía que ver con el fuego. El invierno seguía ahí, pero algo o alguien acababa de romper el hielo. La tormenta había cesado, pero el frío seguía colándose por cada rendija de la cabaña. Elías Monroe se encontraba junto al fuego, tallando un trozo de madera con su navaja. El silencio del amanecer era denso, apenas roto por el chasquido de las brasas. Detrás de él la mujer seguía en la cama, su cama, cubierta hasta el cuello con las mantas más gruesas que tenía. No era la primera vez que un desconocido se cruzaba en su puerta en mitad del invierno, pero nunca había sido una mujer, y mucho menos una así. Elías la miró de reojo.
Ahora que el calor había devuelto el color a su piel, pudo ver mejor su rostro. Joven, de rasgos finos, aunque curtidos por el sol. El cabello oscuro y largo, enredado y húmedo. Y esos ojos verdes, fríos como el hielo, pero vivos. Muy vivos. Ella, al notarlo observándola, tensó el cuerpo. «¿Qué quieres?», preguntó con voz rasposa, aunque intentaba sonar firme. Elías levantó la vista apenas. «Nada. Solo asegurarme de que no vuelvas a caer muerta de frío». Ella se incorporó despacio, tanteando el entorno como un animal acorralado. Buscó su cinturón, su arma, hasta que se dio cuenta de que el revólver estaba en la mesa vacío. Elías lo había descargado antes de acostarla. «Eso es mío», dijo ella señalándolo. «Lo sé», respondió él sin inmutarse. «Pero no confío en alguien que se despierta apuntando antes de dar su nombre». Ella apretó la mandíbula, cruzando los brazos sobre el pecho. La manta se deslizó un poco, dejando ver el hombro desnudo. Elías giró la mirada al fuego, notando cómo el calor le subía a la cara. «Clara Varela», dijo ella después de un silencio tenso. «Me llamo Clara», Elías asintió lentamente. «Elias Monroe. Este es mi rancho, o lo que queda de él». «¿Dónde estoy?» «A unos 20 kilómetros del paso de Red Creek. No hay pueblo cerca ni médico. Si no me hubieras gritado, ahora estarías bajo la nieve». Clara lo observó con cautela. Había algo en su voz, un cansancio antiguo mezclado con un dejo de tristeza. No era el tipo de hombre que hablaba por hablar. «¿Por qué me ayudaste?» Elías dejó la navaja sobre la mesa y suspiró. «Porque no iba a dejar morir a nadie allá afuera. Aunque no sepa si traerá problemas», ella frunció el ceño. «¿Problemas? Tenías un arma y marcas de soga en las muñecas. No pareces una simple viajera perdida». Por un momento los ojos de Clara se llenaron de un miedo fugaz, pero lo disimuló al instante. «No soy una criminal», dijo con voz baja. «Y si lo fuera, ya estarías muerto». Elías soltó una leve sonrisa, la primera en mucho tiempo. «Eso no lo dudo». Ella quiso responder algo, pero un temblor la obligó a volver a cubrirse. El cuerpo aún no se había recuperado del todo. Elías se levantó, sirvió un poco de sopa del caldero y se la llevó. «Come. No es gran cosa, pero te mantendrá viva». Clara dudó, como si pensara que la comida podía estar envenenada, pero el aroma del caldo la venció. Comió despacio, sin apartar la mirada de él. Cada cucharada parecía devolverle un poco de fuerza. Mientras tanto, Elías revisaba las ventanas, reforzando los tablones para evitar que el viento regresara con más fuerza. No dijo una palabra. No preguntó más, pero Clara sentía que cada uno de sus movimientos era una pregunta sin pronunciar. Finalmente ella habló. «Los hombres que me perseguían, si aún viven, vendrán por mí». Elías se detuvo. «¿Cuántos son?» «5, tal vez 6. No lo sé con certeza». «Entonces deberías quedarte aquí hasta que pase el peligro». Clara negó de inmediato. «No quiero que te maten por mi culpa». Elías se giró, su mirada fija, serena pero firme. «No me matarán, y no pienso dejar que te lleven». Ella bajó la cabeza, sin saber si agradecer o temer esa respuesta. Había algo en ese hombre, algo que no entendía, una calma que rozaba la melancolía y una fuerza que la hacía sentir segura pese a todo. La noche volvió a caer temprano. El fuego seguía vivo, pero el frío regresaba con él. Elías, viendo que el aliento de Clara se hacía visible otra vez, le alcanzó otra manta. «El calor no dura», dijo. «Si el frío empeora, tendremos que compartirlo otra vez». Ella lo miró sorprendida, con las mejillas enrojecidas. No respondió, pero cuando él apagó la lámpara, el silencio entre ambos fue distinto. No era el del miedo ni la soledad, sino el de dos almas que empezaban a reconocerse en medio del hielo. Y esa noche, aunque el invierno rugió con más fuerza, dentro de la cabaña había un fuego que no dependía de la leña. La tercera noche cayó sobre la cabaña como un manto de plomo. Afuera, el viento gemía entre los árboles muertos y los lobos aullaban en algún punto lejano del valle. Dentro, el fuego luchaba por mantenerse vivo, iluminando apenas los rostros cansados de Elías y Clara. El rancho era pequeño, hecho para un hombre solo. Una cama, una mesa, un par de sillas, el fogón y un viejo baúl lleno de recuerdos. Clara ocupaba la cama. Elías dormía en el suelo, envuelto en una manta. Al menos eso era lo que intentaba, pero el frío no daba tregua. Las ráfagas de aire se colaban bajo la puerta, haciendo que las llamas parpadearan con cada embate del viento. Clara temblaba bajo las cobijas, con los labios tensos y los dedos fríos. Elías se incorporó y la miró en silencio. «No vas a aguantar otra noche así», dijo finalmente. Ella giró la cabeza, los ojos sombreados por el cansancio. «Estoy bien». «No», la interrumpió con voz grave. «No lo estás». Se acercó despacio con la precaución de quien no quiere asustar a un animal herido. Le tocó la frente. Estaba helada.
La piel, aunque cálida por momentos, seguía perdiendo calor. Elías suspiró y retiró la mano. El fuego no alcanza. Necesitas calor humano otra vez. Clara apretó los dientes, girando el rostro hacia la pared. No es necesario. Es eso, o enfermarás, respondió con serenidad. No había deseo en su tono, ni intención oculta, solo una calma triste, resignada. Clara dudó unos segundos, pero la realidad era más fuerte que el pudor. Finalmente asintió sin mirarlo. Elías apagó la lámpara y se metió bajo las mantas, dejando una distancia prudente. La cama era estrecha y el contacto inevitable. Ella podía sentir el calor de su cuerpo irradiando poco a poco, como una brasa que la envolvía. Durante un largo rato, nadie habló. Solo el crepitar del fuego y el rugido del viento llenaban el silencio. Clara cerró los ojos, intentando concentrarse en su respiración. Sentía la presencia de Elías tan cercana que su corazón latía más rápido, no por miedo, sino por algo que no sabía nombrar. Él también estaba despierto. Lo sabía por su respiración profunda, contenida. ¿Siempre vives así?, preguntó ella en voz baja, casi un susurro. Desde que me quedé solo, respondió él sin moverse. ¿Tu esposa? Elías asintió mirando al techo invisible entre sombras. Murió el invierno que vino después de casarnos. La fiebre se la llevó en 3 días. Desde entonces, no quise volver a compartir techo con nadie. Clara guardó silencio. No sabía si decir algo o quedarse callada. En su interior, una punzada de culpa la atravesó. Aquel hombre la había salvado, la alimentaba, la protegía, y ella solo había respondido con desconfianza. No merezco estar aquí, dijo al fin. Si supieras lo que hice, no me importa lo que hiciste, respondió Elías girando apenas la cabeza hacia ella. Solo lo que harás ahora. Sus palabras quedaron suspendidas entre ambos. Clara sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la juzgaba, no la interrogaba, no la usaba. Solo la veía. La tormenta volvió a rugir haciendo temblar los muros. Ella se acurrucó más y su frente rozó el pecho de Elías. Él se tensó pero no se apartó. Le pasó un brazo por encima, cubriéndola por completo. El silencio volvió, pero era distinto. El aire se volvió tibio, denso, cargado de algo que ninguno quería admitir. Clara habló sin abrir los ojos. Pensé que no volvería a sentirme a salvo. Elías la miró con ternura. A veces el invierno trae más que muerte. A veces también trae segundas oportunidades. Ella sonrió débilmente sin verlo. En el fuego una chispa subió y se apagó. Por primera vez desde que la encontró en la nieve, Elías se permitió un pensamiento peligroso. ¿Y si el destino la había puesto en su camino por una razón? El calor entre ellos se volvió real, no solo físico. Era una corriente silenciosa que nacía del pecho y quemaba el aire. No hubo palabras, ni gestos atrevidos, solo un entendimiento tácito. 2 almas que, pese al pasado, encontraban consuelo una en la otra. Cuando Clara se durmió finalmente, Elías permaneció despierto largo rato. Afuera, la ventisca seguía su canto. Pero dentro de la cabaña, el invierno había perdido parte de su poder. Elías la observó dormir, una hebra de su cabello enredada entre sus dedos. Y sin proponérselo supo que algo había cambiado para siempre. El hombre que había jurado no volver a amar. Empezaba a perder esa batalla. El amanecer llegó sin ruido, apenas un reflejo pálido sobre la nieve. En el interior de la cabaña, el fuego se había reducido a brasas. Elias Monroe, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, contemplaba la chimenea mientras el vapor del café subía lentamente de su taza. Detrás de él, Clara aún dormía, su respiración suave, el cabello enmarañado cayéndole sobre el rostro. Habían pasado 4 días desde que la encontró en la tormenta. 4 días de silencio, de miradas esquivas y conversaciones cortas. Elías sentía que algo en ella estaba siempre a medio decir, como si cargara con un secreto demasiado grande. Cuando Clara despertó, él ya estaba de pie preparando el desayuno. Ella lo observó en silencio. La figura del ranchero, alta, fuerte, marcada por la vida dura del campo, le inspiraba una mezcla de confianza y desasosiego. Era el tipo de hombre que podía enfrentarse al mundo, pero también el tipo que podía romper un corazón sin quererlo. «Buenos días», murmuró ella con la voz aún ronca. «Buenos días», respondió él sin mirarla, vertiendo un poco de café en una taza. «¿Dormiste bien?» «Sí». «Gracias». Elías se volvió hacia ella, colocándole la taza en la mesa. «Tu fiebre bajó, pero sigues débil. No deberías moverte todavía». Clara bajó la mirada, jugueteando con el borde de la taza. «No puedo quedarme mucho más». «¿Por qué?», preguntó él sin rodeos. Ella respiró hondo. «Porque hay hombres buscándome. Si me encuentran aquí, te matarán a ti también». Elías se apoyó en la mesa, su voz calmada. «Ya me lo dijiste, pero todavía no me has dicho por qué te buscan». Clara dudó.
Miró hacia la ventana, donde la nieve seguía cayendo lentamente, y habló con la voz baja, como si las palabras pesaran. Trabajaba llevando mensajes entre colonos del sur y comerciantes del norte. A veces eran cartas, otras, cargamentos. No siempre preguntaba qué había dentro. Hasta que un día preguntaste, dijo Elías. Ella asintió con una sonrisa amarga. Armas, municiones y una deuda con el hombre equivocado. Duke Morgan. Elías levantó la cabeza al oír el nombre. Morgan, lo conozco. Entonces sabes de lo que es capaz, replicó Clara. Me tendió una trampa. Dijo que me dejaría libre si hacía un último trabajo. Llevar una caja hasta la frontera. Pero cuando llegué, lo único que encontré fue la emboscada de sus hombres. Clara se interrumpió. Su respiración tembló. Elías esperó sin presionarla. Huí, continuó ella. Me dispararon. Perdí el caballo. Y después solo recuerdo la nieve. Pensé que moriría allí, hasta que me encontraste. El silencio que siguió fue largo. Elías caminó hacia la ventana, observando el horizonte gris. Morgan no deja cabos sueltos, dijo finalmente. Si te quiere muerta, vendrá. Y pronto Clara lo miró con un nudo en el pecho. Por eso debo irme. No quiero que pagues por ayudarme. Elías se volvió hacia ella con esa serenidad que lo caracterizaba, aunque en sus ojos brillaba algo más oscuro. No eres tú quien decide eso. Ella se levantó tambaleándose un poco. No entiendes, Elías. He visto lo que hace con quienes lo desafían. No tendrás oportunidad. Él dio un paso al frente, quedando a escasos centímetros. He perdido más de lo que ese hombre podría arrebatarme, dijo en voz baja, y no pienso mirar hacia otro lado mientras alguien inocente vuelve a ser casado. La palabra inocente hizo que Clara desviara la mirada. No lo soy, susurró. Elías la observó en silencio sin decir nada más. El fuego crepitó, llenando el aire entre ambos. Clara levantó la vista y lo encontró mirándola con una mezcla de firmeza y ternura que la desarmó. Entonces déjame cargar con mis errores, dijo ella. Compartir. Un techo contigo no me convierte en tu juez, respondió él con calma. Pero si vas a quedarte bajo mi techo, tampoco te dejaré morir sola. Ella quiso responder, pero las palabras no salieron. Solo alcanzó a decir, eres un hombre extraño, Elias Monroe. Él soltó una pequeña sonrisa. O tal vez solo un hombre cansado de enterrar fantasmas. El resto del día pasó en un silencio tranquilo, distinto. Clara ayudó a reparar una ventana, y Elías le enseñó cómo mantener el fuego constante. Por momentos casi parecía que no había peligro, que el mundo era solo esa cabaña, el humo y la nieve cayendo despacio. Pero cuando el sol comenzó a ocultarse, Elías salió al porche y vio algo en la distancia, un rastro de humo oscuro, demasiado lejos para ser casual, demasiado espeso para ser natural. No dijo nada. Cerró la puerta y miró a Clara. El invierno no había terminado, y el pasado estaba más cerca de lo que ambos creían. Esa noche el silencio tenía filo. El cielo, despejado por primera vez en días, dejaba ver la luna llena colgando sobre el valle como una moneda de plata helada. Elias Monroe salió al porche con el rifle al hombro, observando el horizonte. A lo lejos, en la dirección del arroyo congelado, una delgada columna de humo se alzaba hacia el cielo. No era natural, no era casual. Sabía lo que significaba. Cuando volvió a la cabaña, Clara estaba junto al fuego, cosiendo la manga de su abrigo con hilo rústico. Al verlo, levantó la vista, notando en su expresión una sombra distinta, una tensión que no había estado ahí antes. «¿Qué pasa?», preguntó con cautela. Elías colgó el sombrero, se acercó al fuego y habló sin rodeos. «Hay humo en el valle. Acamparon cerca». El hilo se deslizó entre los dedos de Clara, que dejó caer la aguja. «¿Cuántos?». «No lo sé», respondió Elías, su voz firme. «Pero si es Duke Morgan, no viaja con pocos». El nombre hizo que Clara empalideciera. Miró el fuego con la mirada perdida. «No creí que me encontraría tan pronto». Elías apoyó las manos en la mesa. «No te encontró, aún no. Pero si siguen el rastro de tus pasos, llegarán mañana». Un silencio pesado cayó entre ambos. Clara respiró hondo. «Entonces debo irme». Ahora Elías la miró fijo. «No vas a ninguna parte». «No puedes detenerme», replicó ella intentando sonar segura, pero la voz le temblaba. «Puedo protegerte», dijo él con calma. «Conozco estas tierras mejor que cualquier forajido. Si cruzas sola el bosque te matará el frío antes que ellos». Clara negó, al borde de la desesperación. «No entiendes, Elías. Morgan no deja testigos. Si te ve conmigo, te matará sin pensarlo». Él guardó silencio un momento. Luego habló con una calma peligrosa. «Ya lo intentó una vez». Clara lo miró sorprendida. «¿Qué quieres decir?». Elías se sentó frente al fuego, la mirada perdida en las llamas. «Hace años trabajé como guardia para una caravana que Morgan asaltó en la frontera. Perdí a 3 hombres y a mi esposa en esa emboscada.
Desde entonces juré que si volvía a cruzarse en mi camino, no lo dejaría respirar. Clara lo observó con el corazón en un puño. Entonces, esto también es tu guerra. No, corrigió él levantando la vista. Esto es mi oportunidad de cerrarla. Ella apartó la mirada, incapaz de sostenerla. No quiero que mueras por mi culpa. Entonces no mueras tú. Su voz fue un susurro firme, casi un voto. El silencio que siguió fue distinto. Clara se levantó, se acercó a él y le puso una mano en el hombro. No todos los hombres harían esto. Elías la miró de lado, y en su expresión había algo que dolía más que el miedo. Ternura. No todos los hombres encuentran a alguien que valga la pena salvar. Ella bajó la cabeza sin poder responder. Por primera vez quiso quedarse, no porque tuviera miedo, sino porque sentía que en esa cabaña había encontrado algo que nunca tuvo. Un lugar donde no debía mentir para sobrevivir. Cuando la noche avanzó, Elías preparó el rifle y un revólver extra, colocándolo sobre la mesa. Le entregó el arma a Clara, por si entran antes del amanecer. ¿Sabes disparar?, preguntó ella arqueando una ceja. Elías sonrió apenas. Sí, pero no tengo buena puntería cuando tiemblo. Ella devolvió la sonrisa, pequeña, sincera. Entonces disparamos juntos. Durante horas permanecieron en silencio escuchando el viento, atentos a cualquier sonido más allá de los muros. Afuera, el bosque crujía con el peso de la nieve. A lo lejos, un caballo relinchó. Elías se levantó, tomó la linterna y la apagó. «Ya están aquí», susurró. Clara contuvo el aliento. Desde fuera se escucharon voces, risas ásperas, el sonido de botas hundiéndose en la nieve. Eran al menos 5. Elías se movió hacia la puerta en absoluto silencio. Apoyó el ojo en la rendija del tablón y vio las siluetas borrosas avanzando entre la ventisca. Una de ellas llevaba un abrigo largo de piel. Incluso a la distancia reconocería esa figura en cualquier parte. «Morgan», dijo entre dientes. Clara se acercó con el arma en la mano, los ojos encendidos de rabia y miedo. Pensé que nunca volvería a verlo. Elías la miró, el rostro endurecido. «No volverás a verlo, Clara. Te lo prometo». Afuera, los hombres se detuvieron frente al corral. Uno de ellos lanzó una carcajada. Luego la voz grave de Duke Morgan resonó sobre la nieve. «Elias Monroe, sé que estás ahí dentro. Entrégame a la mujer y dejaré tu tumba en paz». Elías bajó el rifle, respiró hondo y miró a Clara. «Quédate atrás. No dispares hasta que te lo diga». Ella asintió temblando, pero no de frío. El pasado había llegado hasta la puerta y no habría marcha atrás. El aire olía a pólvora y nieve. Elias Monroe apoyó el rifle sobre el marco de la ventana y observó las sombras moviéndose entre los árboles. Los hombres de Duke Morgan rodeaban la cabaña con la paciencia de lobos hambrientos. No atacaban aún. Esperaban que el miedo hiciera su trabajo. Dentro, Clara revisaba el tambor del revólver con manos firmes. La calma que mostraba sorprendía a Elías. No era la mujer temerosa que había encontrado en la nieve. Había algo en su mirada, una chispa feroz que solo nacía cuando alguien ya había decidido no huir más. «No tenemos salida», dijo ella rompiendo el silencio. «Si intentamos escapar por detrás nos verán». Elías asintió. «Entonces no escapamos, los enfrentamos». Clara lo miró con incredulidad. «¿Solo nosotros dos?» «He librado guerras con menos compañía», respondió él cargando el rifle. «Y más motivos para perder». Desde fuera la voz de Morgan tronó sobre el viento. «Monroe, tienes una deuda conmigo y esa mujer también. Entrégala y quizá te deje vivir». Elías se asomó un poco, apuntando hacia la silueta que hablaba. «Lo dudo, Morgan. Tus tratos siempre terminan con alguien bajo tierra». Un disparo estalló de inmediato, rompiendo la ventana. Los cristales saltaron como estrellas diminutas. Elías rodó al suelo, arrastrando a Clara tras él. El eco retumbó por todo el valle. «Empezó», murmuró ella, apretando el arma. Elías se levantó lentamente, disparó una vez y uno de los hombres cayó en la nieve. El resto respondió con una lluvia de balas. La madera de la puerta crujió, las paredes se astillaron. El fuego de la chimenea parpadeó con cada impacto. Clara corrió hacia la otra ventana, devolviendo el fuego con precisión. Una bala silbó rozándole el brazo, pero no se detuvo. Disparó 2 veces y un grito afuera confirmó su puntería. Elías la miró con asombro. «Dijiste que trabajabas como mensajera». Ella recargó sin apartar la vista del exterior. «Nunca dije que no supiera defenderme». Las risas de los hombres se mezclaron con insultos y disparos. Morgan gritó órdenes, avanzando entre ellos con un rifle en la mano. Elías se movió hacia la puerta principal con pasos lentos, medidos. Su respiración era un compás entre el caos. Cuando Morgan se acercó lo suficiente, Elías abrió la puerta de golpe y disparó. La bala pasó rozando al forajido, que cayó al suelo pero rodó con rapidez, cubriéndose detrás del corral.
No puedes esconderla para siempre, Monroe, rugió Morgan. Esa mujer te costará la vida. Elías apretó la mandíbula. Entonces pagaré el precio. Clara se acercó jadeante. No puedes enfrentarlo solo. Él la miró, sus ojos duros pero cálidos. No estoy solo. Por un momento el mundo se detuvo. Solo el fuego crepitante y el resplandor de la luna sobre la nieve. Clara sintió un estremecimiento, no de miedo sino de certeza. Elías salió primero, disparando hacia la derecha para cubrirla. Clara lo siguió, apuntando con precisión hacia el lado opuesto. Los hombres retrocedieron, sorprendidos por el ataque. El fuego iluminó el valle, tiñendo la nieve de rojo y oro. Uno tras otro, los forajidos cayeron. El eco de las armas resonó hasta perderse entre las montañas. Cuando el último huyó, solo quedaron Elías, Clara y Morgan, frente a frente. Morgan se levantó del suelo, con el rostro cubierto de furia. Te advertí, Monroe. No debiste meterte en mis asuntos. Elías caminó hacia él, el rifle colgando de la mano. Tú te metiste en los míos hace años. Le quitaste la vida a mi esposa. El forajido sonrió mostrando los dientes amarillos. Ah, sí, la mujer del convoy. Qué pena que no durara mucho. El disparo de Clara fue más rápido que el viento. Morgan tambaleó con la sorpresa pintada en el rostro antes de caer de rodillas. Ella temblaba, el arma aún humeante. Elías la sostuvo antes de que se derrumbara. No mires, le dijo suavemente. Pero Clara no apartó la vista. Tenía que hacerlo, no por mí. Por ti. Elías la abrazó, sintiendo el temblor de su cuerpo contra el suyo. El silencio volvió a caer, pesado pero liberador. Solo el crepitar de la hoguera y el resplandor del amanecer anunciaban que todo había terminado. Los lobos volvieron a aullar, esta vez más lejos. El valle, testigo de tantas muertes, parecía respirar de nuevo. Elías la miró con una mezcla de alivio y ternura. Se acabó, Clara. Ella alzó la vista hacia él. ¿Y ahora qué? Él sonrió agotado con una dulzura que hacía años no mostraba. Ahora aprendemos a vivir con lo que queda. Y en medio de la nieve, bajo el primer sol del invierno, se abrazaron. No como fugitivos ni como extraños, sino como dos almas que habían encontrado redención entre el fuego y el hielo. El amanecer llegó despacio, tímido, como si temiera perturbar el silencio que había dejado la batalla. La nieve estaba teñida de rojo, pero el viento se encargaba de cubrir los rastros, borrando el recuerdo del fuego y la muerte. Elías Monroe, exhausto, empujó la puerta semidestrozada de la cabaña y ayudó a Clara a entrar. Dentro, el calor de la chimenea apenas sobrevivía. El aire olía a humo, sangre y madera quemada. Elías cerró los ojos por un instante, tratando de que su mente aceptara lo que su cuerpo ya sabía. Habían sobrevivido. Clara se dejó caer junto al fuego, apoyando la cabeza contra la pared. Tenía el rostro pálido y una venda improvisada en el brazo. Sus dedos aún temblaban, pero no por el frío. «No puedo creer que haya terminado», susurró. Elías se arrodilló frente a ella, limpiando la sangre seca de su mejilla con un trozo de tela húmeda. Terminó, sí, pero el precio fue alto. Ella lo miró con una tristeza profunda. No me arrepiento. Si no hubiera disparado, tú no estarías aquí. Él dejó la tela a un lado. Y si tú no hubieras llegado a mi puerta aquella noche, yo seguiría respirando. Pero no estaría vivo. Clara lo miró en silencio. En sus ojos había una mezcla de gratitud y dolor, como si cada palabra de él abriera una grieta que dolía y sanaba al mismo tiempo. Afuera, el sol comenzó a elevarse, dorando la nieve. Los árboles brillaban como si cada rama estuviera cubierta de cristales. Elías se levantó y se acercó a la ventana rota. Desde allí vio su rancho, el corral medio destruido, los restos del enfrentamiento, los cuerpos que ya el hielo reclamaba. Pero entre todo ese caos, algo en su pecho se sintió en paz por primera vez en años. Clara se incorporó lentamente, cubriéndose con una manta. «Podrías dejarme en el pueblo cuando pase la tormenta», dijo, aunque su voz carecía de convicción. Elías giró hacia ella. «¿Y después? ¿Qué harás allí?» «No lo sé», respondió ella mirando el fuego. «Tal vez buscar trabajo. O seguir huyendo, como siempre». Él caminó hacia ella con pasos firmes pero tranquilos. «No tienes que seguir huyendo, Clara». «Ya no». Ella sonrió con amargura. «No tienes idea de cuántos enemigos hice, Elías. No solo los de Morgan. Hay otros que querrán terminar lo que él empezó». «Entonces que vengan», dijo él con voz baja pero decidida. «No me encontrarán solo». Hubo un silencio largo, profundo, lleno de cosas que no se atrevían a decir. El fuego crepitó, arrojando chispas doradas al aire. Elías se sentó junto a ella y le ofreció su mano. Ella dudó, miró sus dedos curtidos, las cicatrices y finalmente la tomó. Su piel estaba tibia, viva. El contacto fue suficiente para romper la última barrera entre ellos. Clara se acercó un poco más, hasta que su cabeza descansó sobre el hombro de él.
Hace años que nadie me ofrecía un lugar donde quedarme, susurró. Elías pasó un brazo alrededor de ella. Entonces quédate, no como invitada, sino como parte de esto. Ella levantó la vista. ¿Parte de esto? Él asintió. De mi vida, de este rancho, de lo que venga después del invierno. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo de lo que vendría. El sol entró por la ventana rota, bañándolos en una luz dorada. Elías tomó su rostro entre las manos y la besó. Fue un beso lento, lleno de promesas silenciosas, de dolor y ternura. Afuera, la nieve seguía cayendo, suave como una bendición. Cuando se separaron, Clara sonrió débilmente. Nunca imaginé que el invierno pudiera ser tan cálido. Elías sonrió también, con una expresión que mezclaba ternura y cansancio. A veces el frío solo existe para recordarnos lo que vale el calor. El resto del día transcurrió en calma. Juntos recogieron los restos del enfrentamiento, enterraron a los hombres caídos y repararon lo que pudieron del corral. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de púrpura y oro. Elías encendió una lámpara y Clara cocinó con lo poco que quedaba. Un guiso simple, pero el aroma llenó la cabaña de vida. Cuando la noche llegó, compartieron la misma cama, no por necesidad sino por deseo. No dijeron nada. Las palabras sobraban. El fuego iluminaba sus rostros mientras el viento susurraba afuera, ya sin furia, como si el invierno hubiera decidido concederles tregua. Por primera vez en años, Elías durmió sin pesadillas. Y cuando despertó, Clara seguía allí, respirando tranquila, con su mano entrelazada con la suya. El amanecer sobre la nieve no solo marcó el fin de una batalla, fue el inicio de algo nuevo, frágil y poderoso. La esperanza. El invierno cedió su reinado lentamente. La nieve empezó a derretirse, dejando al descubierto la tierra húmeda, los brotes verdes y las huellas del pasado. El rancho de Elias Monroe, alguna vez silencioso y vacío, comenzó a llenarse de ruido otra vez. El canto de los pájaros, el murmullo del arroyo y las risas suaves que provenían del porche al caer la tarde. Clara Varela estaba allí, de pie junto a la valla, con una manta de lana sobre los hombros. Observaba el horizonte mientras el sol se hundía detrás de las montañas. El aire aún tenía un filo de frío, pero ya no dolía. Elías apareció detrás de ella con las manos manchadas de tierra. Había pasado la mañana reparando el establo y sembrando las primeras semillas de la temporada. Parece que la primavera decidió llegar después de todo, dijo él, sonriendo con ese tono tranquilo que Clara había aprendido a reconocer. La calma de un hombre que había hecho las paces con su destino. Ella giró hacia él sonriendo también. Y tú decías que nada bueno florece en esta tierra helada. Tal vez necesitaba el calor adecuado, respondió él acercándose. Tal vez necesitaba a alguien que me enseñara a esperarlo. Clara bajó la vista ruborizada y se encogió de hombros. Yo solo me quedé porque no tenía a dónde ir. Elías tomó su mano. No, te quedaste porque querías quedarte. Y eso lo cambia todo. El viento jugó con el cabello de ella. Durante un momento, el silencio se llenó de la paz que ambos habían buscado durante años. Elías la observó con atención. Su fuerza, su serenidad, la forma en que parecía encajar con aquel lugar, como si siempre hubiera pertenecido allí. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, cenaron juntos frente a la chimenea. Clara preparó pan y sopa, y Elías trajo vino de una botella que había guardado para algún día especial. ¿Y qué celebramos?, preguntó ella divertida. Elías levantó el vaso. Que sobrevivimos, que el invierno terminó, y que el destino por una vez decidió tener piedad de nosotros. Clara sonrió. Brindo por eso. Chocaron los vasos y por un instante el sonido pareció sellar una promesa. Después él encendió su vieja guitarra, que llevaba años colgada sobre la pared. No sabía que tocabas, dijo ella sorprendida. Hace mucho que no lo hacía, respondió él. Mi esposa solía decir que cada canción podía calmar a los caballos y a los demonios que uno lleva dentro. Clara lo miró con ternura. Tal vez deberías tocar más seguido. Elías asintió y las notas llenaron el aire. La melodía era sencilla, triste y hermosa. Clara cerró los ojos dejando que el sonido la envolviera. Cuando abrió los ojos, Elías la observaba con una expresión que no necesitaba palabras. El fuego crepitó. Él dejó la guitarra a un lado, se levantó y se acercó a ella. Nunca pensé que volvería a sentir esto, murmuró tocándole la mejilla. Calor, compañía. Amor. Clara apoyó su mano sobre la de él. Y yo nunca pensé que alguien me vería sin miedo, Elías. Ni que un lugar pudiera sentirse como hogar. Él la besó suavemente. Esta vez no había urgencia ni duda, solo certeza. El beso de dos almas que habían sobrevivido a demasiados inviernos. Afuera, el viento seguía soplando, pero ya no era cruel. Solo recordaba que el mundo seguía girando, que la vida seguía naciendo.
Con los días, el rancho volvió a florecer. Clara cuidaba a los animales, Elías trabajaba la tierra y por las noches compartían historias al calor del fuego. A veces, cuando la brisa traía el olor de la lluvia, ella se recostaba sobre su pecho y le decía: «¿Crees que algún día olvidaremos todo lo que pasó?». Elías la abrazaba mirando las llamas. «No, pero con suerte dejará de doler». Ella sonreía cerrando los ojos. «Entonces ya no me importa. Si el frío no puede alcanzarnos aquí, no necesito nada más. El invierno quedó atrás». Pero sus huellas permanecieron como testigos de su unión. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad más helada, dos corazones pueden encontrar refugio. Cuando la primera lluvia de primavera cayó, Elías salió al porche con Clara tomada de la mano. Las gotas repiqueteaban sobre el tejado, y ella rió como una niña. «Mira», dijo, «el invierno se está lavando». Él la miró, con esa sonrisa tranquila que solo aparece cuando la vida vuelve a tener sentido. «No, Clara, no es el invierno el que se lava. Somos nosotros los que volvemos a nacer». Ella lo besó una vez más mientras la lluvia caía suave sobre el rancho. Y allí, en ese rincón perdido del oeste, donde el frío ya no alcanzaba, el amor encontró su hogar.